En el corazón de Dinamarca, en una pequeña aldea llamada Billund, el viento susurraba a través de los vastos campos de trigo, y las montañas distantes parecían observar en silencio la vida cotidiana de los aldeanos. Era el año 1912, y en medio de ese paisaje bucólico, un joven carpintero, Ole Kirk Christiansen, trabajaba incansablemente en su modesto taller de madera. Ole, a sus 21 años, ya había aprendido el oficio que corría por sus venas. Su padre y su abuelo también habían sido carpinteros, maestros de la madera, y él no era diferente. Sus manos callosas y firmes moldeaban cada pieza como si fueran esculturas, creando muebles para los locatarios de la zona, en un esfuerzo por ganarse la vida. Ole tenía una visión clara: ser el mejor carpintero que Billund hubiera visto jamás. Pero mientras sus manos daban forma a las sillas y mesas, no sabía que el destino le tenía preparada una trayectoria mucho más grande y extraordinaria. A veces, los héroes no nacen con capa, ni con grandes riquezas, sino con una devoción incansable por su arte. Y aunque Ole no lo sabía en ese momento, estaba destinado a convertirse en uno de los creadores más influyentes del mundo. Sin embargo, los tiempos estaban por cambiar. En 1914, Europa se sumergió en el caos. La Primera Guerra Mundial estalló como una tormenta que sacudió los cimientos de las naciones, y Dinamarca no fue una excepción. La guerra trajo consigo una grave crisis económica. El acceso a la madera, el alma del negocio de Ole, se volvió cada vez más limitado. Las fábricas en todo el continente cerraban, y muchas familias, incluida la de Ole, sufrían ante la escasez de recursos. Ole, con apenas 23 años, ya sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero Ole no era alguien que se rindiera fácilmente. Durante años, luchó contra la adversidad, aferrándose a su taller y manteniendo viva la chispa de su pasión por la carpintería. En 1932, sin embargo, el mundo parecía estar en su contra. Con una familia que mantener y 4 hijos que alimentar, Ole enfrentaba lo que parecía el mayor desafío de su vida. Su negocio estaba al borde de la bancarrota, víctima de la Gran Depresión que había dejado cicatrices profundas en la economía mundial. El taller que una vez había sido su refugio ahora parecía una trampa. Día tras día, Ole veía cómo sus sueños se desmoronaban frente a sus ojos. Se encontraba a punto de despedir a su último empleado, un amigo fiel que lo había acompañado durante años. La madera, cada vez más escasa y costosa, había dejado de ser una opción viable para construir los grandes muebles que solían ser el sustento de su familia. Con la incertidumbre rodeándolo como una sombra implacable, Ole cerró su taller por lo que creía sería la última vez. Pero el destino no había terminado con él. Solo unos meses después, una tragedia personal sacudió a Ole aún más. Su esposa, la compañera que había sido su pilar durante los tiempos difíciles, falleció repentinamente. Con 4 hijos pequeños que dependían de él y una carga emocional aplastante, Ole sentía que su mundo se desmoronaba por completo. Pero había algo en su interior que no le permitía rendirse. Ole sabía que debía seguir adelante, por el bien de sus hijos y por el legado que había construido junto a su esposa. En medio de noches de insomnio y días de desesperación, una chispa de esperanza surgió. Mientras observaba a sus hijos jugar en el suelo de su hogar, algo hizo clic en la mente de Ole. Vio cómo sus hijos se entretenían con objetos simples, dejándose llevar por la imaginación. Fue en ese momento que nació una idea revolucionaria: si no podía construir grandes muebles, quizás podía hacer algo más pequeño, algo que trajera alegría no solo a sus hijos, sino también a otros niños. A la mañana siguiente, Ole se dirigió a su taller con renovada determinación.
con las pocas sobras de madera que aún quedaban, comenzó a tallar juguetes sencillos. No eran grandes ni elaborados, pero tenían algo especial, eran productos del ingenio y amor de un padre que se negaba a dejarse vencer. Al principio, los juguetes eran simplemente una forma de distraer a sus hijos, pero pronto Ole vio un potencial mayor. Estos juguetes podrían ser la respuesta a la crisis que enfrentaba. Con una mezcla de incertidumbre y esperanza, Ole comenzó a producir más juguetes. Sus primeras creaciones, pequeños camiones y figuras, se vendieron lentamente en el mercado local. Aunque las ventas no fueron espectaculares, cada pequeño paso le daba la motivación para seguir adelante. La resistencia de Ole frente a la adversidad, su capacidad para reinventarse a pesar de las circunstancias, lo convirtió en un héroe silencioso. Uno cuya historia estaba a punto de despegar de formas que ni él podía imaginar. Antes de continuar con la fascinante historia de Lego, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejarnos un like, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí continuemos. A medida que la década de los años 30 avanzaba, Ole se daba cuenta de que debía encontrar una manera de diferenciar sus juguetes del resto. Necesitaba un nombre, algo que encapsulara su visión y el amor que ponía en cada pieza. Fue entonces cuando decidió nombrar a su pequeña empresa Lego, una combinación de las palabras danesas Leg Godt, que significan jugar bien. Lo que Ole no sabía en ese momento era que la palabra también tenía otro significado en latín, construir. Era un presagio de lo que estaba por venir. Para 1936, las cosas comenzaron a mejorar lentamente. Ole había comprado una nueva máquina fresadora, una herramienta que permitiría producir juguetes con una calidad aún mayor. Cada juguete que salía del taller de Ole llevaba consigo no solo la marca de la habilidad de un maestro carpintero, sino también el espíritu inquebrantable de un hombre que había enfrentado las peores tormentas de la vida y seguía adelante. Pero justo cuando las cosas parecían mejorar, el destino decidió poner a prueba a Ole una vez más. En 1942, una tormenta eléctrica sacudió Billund, y un cortocircuito en el cableado de la fábrica de Ole provocó un incendio devastador. Las llamas consumieron todo a su paso, reduciendo el taller y todos los juguetes que habían creado a cenizas. Cuando los bomberos llegaron, era demasiado tarde. Ole y sus hijos observaron impotentes mientras las llamas devoraban su futuro. Cualquier otro habría sucumbido a la desesperación. Pero no Ole Kirk Christiansen. A pesar de haber perdido todo, no estaba dispuesto a rendirse. Este no era el final de su historia, sino el principio de algo mucho más grande. Con una determinación férrea, Ole y sus hijos comenzaron a reconstruir la fábrica desde cero, sin saber que, a partir de las cenizas de esa tragedia, surgiría una de las compañías más grandes e influyentes del mundo. Con cada ladrillo que levantaba de las ruinas, Ole construía algo más que una fábrica, estaba edificando el futuro de millones de niños en todo el mundo. Pero lo que aún no sabía era que el siguiente paso en su viaje cambiaría la industria de los juguetes para siempre. ¿Cómo sería posible que un simple carpintero en medio de Dinamarca, con tantas adversidades en su contra, pudiera alcanzar el éxito que siempre había soñado? La respuesta a esa pregunta nos llevará al capítulo siguiente, donde Ole descubrirá una nueva tecnología que le permitirá dar un giro radical a su negocio, y junto a su hijo, Colfred, empezará la verdadera revolución del Lego. Después del devastador incendio que consumió el taller de Ole Kirk Christiansen en 1942, cualquier persona habría pensado que su historia estaba destinada a terminar en tragedia. Pero Ole no era cualquier persona.
con la misma determinación que había demostrado a lo largo de su vida, reunió a su familia y comenzó a reconstruir lo que las llamas habían destruido. Esta vez, sin embargo, las cosas serían diferentes. Lo que Ole estaba a punto de crear no solo sería un taller de juguetes, sino el núcleo de una revolución. El mundo estaba cambiando rápidamente, y con él, las tecnologías que impulsaban las industrias. En 1947, un invento revolucionario llamó la atención de Ole, una máquina de moldeo por inyección de plástico. Para la mayoría de las personas en esa época, el plástico era un material nuevo y poco confiable. Sin embargo, Ole vio su potencial. Sabía que los juguetes de plástico podrían ser producidos de manera más rápida y eficiente que los de madera, y que su durabilidad los haría más atractivos para los niños y las familias. Este sería el salto que necesitaba. Decidido a explorar este nuevo territorio, Ole adquirió una de estas máquinas. Aunque representaba una enorme inversión para su pequeña empresa, estaba convencido de que el riesgo valía la pena. A partir de ese momento, comenzó a experimentar con diferentes tipos de juguetes de plástico. Los primeros productos no fueron un éxito inmediato. Se trataba de pequeños animales, coches y otros juguetes sencillos que, aunque bien fabricados, no capturaban del todo la imaginación del mercado. Sin embargo, algo estaba por cambiar. En 1949, inspirado por un conjunto de bloques apilables que había visto en una exposición de juguetes en Inglaterra, Ole comenzó a diseñar su propia versión. Eran ladrillos pequeños, huecos en su parte inferior, que permitían ser ensamblados unos con otros. Ole vio en ellos una oportunidad de oro, pero en esos primeros años, los ladrillos aún no eran perfectos. Se desprendían con facilidad y no eran del todo estables. No obstante, el concepto estaba allí, un juguete que permitiera a los niños construir, crear y desarmar a voluntad, fomentando su imaginación. A medida que la década de los años 50 avanzaba, Lego seguía mejorando sus ladrillos. En 1954, el hijo de Ole, Gottfred Kirk Christiansen, quien había asumido un papel más activo en la empresa, tuvo una visión aún más audaz. Él creía que Lego podía ser más que una simple compañía de juguetes. Para Gottfred, los ladrillos no eran solo piezas individuales, sino parte de un sistema. Un sistema que permitiera a los niños construir cualquier cosa que imaginaran y, más importante aún, un sistema que pudiera expandirse y evolucionar con el tiempo. Fue entonces cuando propuso la idea del sistema de juego Lego. Sin embargo, aún quedaba un problema técnico por resolver. Los primeros ladrillos seguían siendo inestables y se desmontaban fácilmente. Esto preocupaba tanto a Ole como a Gottfred, ya que sabían que el futuro de Lego dependía de perfeccionar esta pieza central de su visión. Tras años de investigación y pruebas, finalmente en 1958, Gottfred presentó una innovación clave: pequeños tubos en la parte inferior del ladrillo, lo que permitía un mejor ajuste y conexión entre piezas. Esta simple pero brillante modificación marcó el nacimiento del ladrillo Lego tal como lo conocemos hoy. El 28 de enero de 1958, la patente del ladrillo Lego fue oficialmente registrada, lo que consolidó la base de lo que se convertiría en un imperio. Con esta nueva pieza, los ladrillos ya no eran solo bloques que se apilaban, eran herramientas de creatividad ilimitada. Podían conectarse en cualquier dirección, permitiendo a los niños construir estructuras sólidas y complejas. La simplicidad y versatilidad de los ladrillos Lego se convirtieron en su mayor fortaleza. Lamentablemente, Ole Kirk Christiansen no vivió lo suficiente para ver el impacto total de su invención. Falleció en 1958,
el mismo año en que el ladrillo Lego fue perfeccionado. Pero su legado estaba más vivo que nunca. Bajo el liderazgo de su hijo Gottfried, Lego entró en una nueva era de expansión. La pequeña empresa de Billund comenzó a crecer más allá de las fronteras de Dinamarca, alcanzando mercados internacionales. Los ladrillos Lego empezaron a aparecer en tiendas de juguetes en toda Europa y más tarde, en Estados Unidos. A medida que los años 60 llegaban, Lego ya no era solo un juguete, era un fenómeno cultural en crecimiento. Los sets temáticos comenzaron a aparecer, dando a los niños la posibilidad de construir casas, ciudades y hasta castillos. En 1968, se inauguró el primer parque temático de Lego en Billund, conocido como Legoland, donde las personas podían ver estructuras gigantes creadas completamente con ladrillos Lego. Desde monumentos famosos hasta escenas del día a día. A lo largo de las décadas siguientes, Lego no dejó de innovar. Introdujeron nuevas líneas de productos, como Lego Technic en los años 70, que permitía construir modelos más avanzados con mecanismos móviles, y más tarde, en los años 90, llegaron los sets de Lego basados en franquicias populares como Star Wars y Harry Potter. Estas colaboraciones llevaron a la marca a una nueva generación de fans, consolidando aún más su estatus como un gigante en la industria de los juguetes. Hoy en día, los ladrillos Lego son más que un juguete, son un lenguaje universal de la creatividad. Han inspirado a arquitectos, ingenieros, artistas y sobre todo, a millones de niños en todo el mundo a soñar, construir y nunca dejar de imaginar. Lo que comenzó como un humilde taller de carpintería en Billund, Dinamarca, se ha transformado en un imperio global, todo gracias a la visión de un hombre que no dejó que las adversidades lo detuvieran. Si te gustó la gran historia de Lego, te invito a ver uno de los 2 videos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Ahí recuerda, vive con visión.